Es decir, no, bueno, pero yo quiero ganar más plata. Y yo quiero ganar en dólares lo que gana un abogado, un contador, un contratista, un periodista en los Estados Unidos. Estos cambios de arco, cambio de rumbo, no es típico argentino, es mundial. Es mundial. Nosotros le pedíamos al futuro gobierno el año pasado que nos baje la inflación. Si nos juntábamos, Leo, ¿qué tal? Buen día. Leo Piazza. Aló, Leo. ¿Cómo andás? ¿Me Muy escuchás? bien, sí, muy bien, te saludo. Digo, ¿Cómo andás, che? Gracias por llamar. no, por favor, digo, si nos juntábamos el año pasado, eh, vos sabés que vos, yo, Nico, que es el operador, Gabriela, la productora, Silvia, que está ahí en la administración, recién se fue María Herminia Grande, te hubiese dicho, seguro, para bajar la inflación hay que hacer lo que está haciendo Milei ahora. Todos decían lo mismo, ¿o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Lo hemos conversado en la otra vez que salimos, que cualquiera con el diagnóstico que teníamos de la herencia, llamémosle, Eh, esto era irreversible, que había que hacerlo. A lo la- mejor un la- poco menos disruptivo, bueno, pero justamente, el foco me parece que está bien, es correcto. claro, lo mismo que decíamos el año pasado, que había que hacer esto, decíamos, eh, uno, o nadie se atrevería a hacer tanto, lo que se está haciendo, número uno. Número dos, el daño colateral es muy grande. Iba a Bueno, ser muy grande, es lo que pensábamos. Yo te decía, che, pero mirá, eh, va a tocar intereses de la CGT, de los capos de la CGT. No se la van a hacer fácil. O va a tocar los intereses de los escribanos que cobran y tienen colegiado. No se lo va a hacer fácil. O de los abogados o de los contadores. No se lo van a hacer fácil. Hasta ahora está bajando la inflación, pero la verdad que ha tocado pocos intereses. bueno, en realidad uno de los riesgos que había cuando se lanzó este, que no es un plan, es una batería de medidas que apunta a la macro, yo siempre mi duda era, más allá de lo que vos comentabas, era la contención social. Mm, ¿Hasta dónde iba a aguantar una contención social con terrible ajuste, terrible caída del salario real, terrible caída de la actividad, terrible caída del consumo? ¿Hasta dónde en un país que nosotros no veníamos, o sea, veníamos mal, pero veníamos de alguna manera con un gobierno nuevo, que era mi temor, o era, siempre yo lo decía en las notas, o los colegas que me llamaban, o vos mismo lo he conversado, decir, che, ¿hasta dónde aguanta esta la contención social? ¿Qué pasó? ¿O qué vemos? Y a mí, la verdad, con muy llamativo, es que la contención social lo está tolerando, te diría, hasta por demás. Yo creo que no hay hechos disruptivos fuertes en el mercado social como hubo en épocas anteriores. A ver, Gustavo, lo que hay que entender es esto. El ancla fiscal que logró de superávit fiscal primario y financiero, a los hachazos, como digo yo, o se paró como un gerente de la quiebra, que me siento arriba de la caja, esto pago, esto no pago, pero tengo el foco establecido. Y no está mal lo que estoy diciendo, ¿eh? mm, Todos los indicadores que vos ves en caída de actividad económica, te digo, son abrumadores. Vos ves sí. consumo, ves construcción, ves Portland, ves lo que mide. Ahora, ¿qué digo también? Estoy hablando más yo que vos y no No te quiero. corresponde. Si vos sos el No, no. entrevistado, no, no tengo que hablar yo, tenés que hablar vos. Si no, ¿cómo ¿Qué es te ganas lo, el sueldo? no, qué es lo que yo observo? Que esto que está pasando, cuando vos analizás el 25 de inflación y estamos al 8 y es muy probable que estemos en el 5 en el mes que viene, en este mes, perdón, cuando se comunique, es muy bueno desde la foto de un ángulo. Ahora, desde la foto del otro ángulo, que es el que hay que mirar, me parece, y es el que yo estoy advirtiendo, no hay que enamorarse de estas medidas transitorias que parece que son buenas noticias, pero cuando lo ves de un solo cristal. ¿Qué quiero decir con esto? Inflación es del 8,8%, la inflación del país, el país más grande que tiene inflación es Argentina. La Sí. inflación del 8,8 mensual es altísima, pero,
Pero, ¿qué digo? Entramos en un trimestre donde el gobierno debiera tener la capacidad técnica y saber leer que no hay que enamorarse de estas que en principio son buena noticia y que hay que apuntar a lo que está pasando, a la política, a la ley base en Senado, al pacto fiscal, a ver si se puede seguir acumulando reservas para de alguna manera levantar el cepo, y ahí sí lanzar un plan de estabilización de largo plazo para que la economía pueda crecer. Porque en realidad lo que está pasando ahora, que con estos indicadores de la inflación bajando, si uno mira solamente eso, nos vamos a equivocar. Hoy está pasando que la economía no va a tolerar perforar un 5% de inflación. No lo va a tolerar solamente con un ancla fiscal o parándose como un gerente de quiebra. Lo va a tolerar con desregular el mercado laboral, desregular el mercado tributario, hacer que se levante el cepo, hacer que el sector privado crezca, generar expectativa para que venga la inversión, tanto pública, exterior como interior, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué digo yo? Estamos bien, yo creo que el foco está bien puesto, yo creo que se lograron muchísimas cosas, lo dicen indicadores, baja riesgo país, el crecimiento de los bonos, etcétera, etcétera. Pero insisto en este concepto, no hay que enamorarse de estas medidas transitorias que la verdad lo único que están haciendo es generar un escenario, pero para así lanzar un plan en serio de crecimiento de la economía que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Bueno, ahí tengo, la verdad que preguntarte a vos no corresponde, simplemente teníamos que charlarlo, ¿no? Digo, preguntarte porque vos no sos el ministro de Economía, no sos el gobierno, no tenemos una información fidedigna. Se habla, hay rumores de acerca de cambios del ministro Caputo, algunos lo nombran, no sé, hay varios nombres en danza. Mientras tanto, el ministro Caputo sigue, no para su trabajo. Lo que sí es cierto es que el propio Javier Milei te lo dice en público y en privado. Digo en privado no a mí, sino a colegas míos, de que este es el plan económico. Sacá de lado cepo, no cepo, liberalización de... Sacá de la, pero este es el plan económico, que él dice, la micro que se la arregle, yo arreglo la macro. La micro no es mi tema, yo no me voy a preocupar por la micro, yo arreglo la macro. Me parece que él como libertario dice, yo tengo que arreglar la macro, después que el resto se la arregle solo. Bueno, yo te voy a dar mi visión. A ver, en la cabeza de Milei yo no tengo duda, esto es análisis, no es información, porque yo vos sabés que no tengo contacto, si bien tengo contacto con algunos colegas que pueden estar más cerca o no, pero sí lo que yo digo que en la cabeza de Milei, para que la economía doméstica sea competitiva, no funciona con la devaluación del tipo de cambio oficial. O sea, en su cabeza, para él el Sí, dólar es un bien más que en realidad el mercado lo va acomodando de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Él sí, qué dice? Él dice que la competitividad de la Argentina o de la economía viene por desregulación de los costos improductivos que hay en las transacciones comerciales, por la desregulación en el mercado laboral, por la liberación de alguna manera de la economía a exportadores, por la liberación de productos externos, o sea, la importación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a ese análisis, que es correcto de alguna manera, o sea, pensarlo como lo piensa él, lo que pasa que para mí hay un error de diagnóstico, es que en el mientras tanto, vos no podés, por el deterioro que tienen los indicadores de la economía, llevarlo a cabo de esa manera. Pero también creo que él, con la ley base, que de alguna manera él se mostró más pragmático que lo que venía mostrándose, que en el pacto de mayo, que ahora no sé si es mayo, junio, julio, también se forma más pragmático, porque él de alguna manera sabe que necesita toda esa materia de medidas, de leyes, para que la economía pueda empezar a saldar esos costos improductivos. Y yo te diría dos cosas ahí. Lo necesita por eso, porque él sabe que necesita esa herramienta, y también necesita decirle al mundo, che, yo no soy solo bueno en la macro, yo no soy solo bueno en la tasa de interés, tipo de cambio y tasa de inflación, yo también soy bueno en lograr consensos políticos, yo soy bueno en conversar con la política, yo soy bueno
convencer a los gobernadores, etcétera. Él sabe que el mundo, para que venga realmente inversiones genuinas, necesita ese apoyo. Por eso yo te digo que hay 3 fechas clave para mí. La ley de Senado, si se aprueba, el pacto de mayo, y seguramente va a aparecer, si esto sale bien, mayo, junio, bueno, ahí el tercer trimestre, digo yo, va a aparecer el Fondo Monetario Internacional. Cuando él logre ese convencimiento político y que tenga las leyes para que de alguna manera la economía empiece a ser competitiva y él pueda liberarse, yo creo que para mí ahí viene el plan de estabilización de largo plazo. Yo lo que veo ahora es que él está acomodando los patitos, tratando de que los precios relativos salir, todavía los precios relativos en dólares no están alineados, vos tenés precios relativos en dólares muy caros y precios relativos en dólares muy baratos, muy bajos, con lo cual, ¿qué te digo? Creo que lo que está viviendo en este tercer trimestre, lo de Milei necesita, sí, el apoyo del acompañamiento de estas leyes para lograr lo que él quiere, que evidentemente la microeconomía, como bien decís vos, y el precio del dólar de alguna manera va a estar metido en esta canasta, empieza a acomodarse con la oferta y demanda. Uno a veces se pregunta si el hecho de que tanto se esté buscando el blanqueo de capitales, el ingreso de capitales y el famoso RIGI, como le quieran llamar, porque El RIGI. sí, le dicen RIGI, pero no sé, será a lo italiano, porque es RIGI para todos nosotros en castellano, ¿no? Que es una ley de inversiones. Si tanto se está buscando esto es que el resto no es demasiado todavía consistente, obviamente, porque si vos buscas esto es porque te está Bueno, faltando en el plan económico. Eh, Uno se pero pregunta totalmente. Ya has dado, perdón, si, perdón. si lo que vinimos escuchando tantos años que la economía argentina tenía, voy a tirar un número redondo, un número redondo no, Sí. 80% de mercado interno, digo un número redondo porque a veces 75, 82, un número redondo. 80% de mercado interno y que la forma de crecer también es con mercado interno, porque es el 80% de la economía. Si vos tenés eh, una cantidad de desempleados tan grande como la que se está generando en estos 5 meses, ¿cómo hacer para crecer este mercado interno? Es Bueno, pregunta a eso. ver, te voy a dijiste 2 cosas, ¿no? Pero yo te quiero hacer un comentario sobre el RIGI, Mm. o el RIGI como se llame, que es para las inversiones más de 200 millones de dólares, muchas ventajas. Ahí lo que está faltando ahí, y yo por ahí también hago una crítica al sindicalismo o a los sectores productivos, que esa ley se debería complementar también con la vinculación con los sectores productivos internos, con las pymes, tanto las contribuciones patronales como de alguna manera también empezar a tratar de vincular algunos, llamémosles, beneficios para que no sea solamente este RIGI para las inversiones externas. Este es un parámetro que te doy. Por el otro lado, vos tenés que saber, Gustavo, que el 85% de los bienes importados se lo lleva para materia prima, repuestos e insumos. ¿Qué quiere decir con eso? Que vos, la actividad interna se mueve con la importación. ¿Qué quiere decir? Que vos para exportar más y para crecer en el mercado interno tenés que importar más. Ese como concepto. Por eso el modelo que hay ahora, donde el dólar importación es más caro que el dólar exportación Sí, del blend, es sí. a propósito porque el gobierno se está financiando. Esta es una medida transitoria, obviamente. Entonces el crecimiento va a venir por ahí. Y la industria argentina va a crecer por ahí. Tratando de no ponerle trabas a las importaciones fundamentalmente en este 85%. Después se va a liberar con los productos terminados. Y ahí sí viene todo un desafío de competencia, de lo que vos ya sabés, etcétera, etcétera. Y sobre el tema de desempleo, déjame decirte algo. La tasa de desempleo en Argentina no es la misma que la tasa de desempleo en la convertibilidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma ahora la tasa de desempleo es un dato muy mero estadístico, porque ahí se está contemplando todo lo que es beneficios sociales, planes sociales y todo este potencial trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, un indicador muy importante que nosotros miramos en la tasa de desempleo, vos fíjate que la estructura argentina, que tiene el 33% de asalariados formales y el resto informales y después empleados públicos,
hasta la tasa de desempleo no la podés leer. ¿Me Sí, seguís? sí, No la sí. podés leer. No la podés leer como genuinamente hay que leerla. Por eso digo, no hay que enamorarse de Sí, las medidas transitorias, inclusive, que te den buenas noticias, claro, porque puede ser peligroso. inclusive la tasa de desempleo también hay que habría que contemplar de que un porcentaje muy alto de los que están empleados y en blanco no llegan a la canasta básica o no llegan en todo caso Por, a no ser por pobres. Por lo supuesto, tanto, por tendríamos que supuesto. decir entre comillas que también son unos desempleados. Pero o nacen pobres, o tienen Claro, trabajo y son pobres, claro, tal cual. claro, Sí, muy claro. buen dato. Hoy mirábamos la canasta básica, mira, la tengo acá, la actualizada daba 800, 830.000 pesos claro, para una familia tipo. claro, O claro. sea, es muy bueno el dato. Por eso, nosotros en la economía tenemos los indicadores tan devastados, tan, Mm, han hecho de alguna manera muy triste lo que digo, no, sí, no lo digo de la economía, sino de lo social, que todas estas buenas medidas, de decir, bajamos la inflación del 26 al 8 y salimos a festejar, el gobierno debiera tener, y yo creo que lo puede tener y que lo tiene, la capacidad para decir, no, macho, esto yo estaba al 26, pero estoy al 8, pero todavía no estoy en una inflación que yo necesito. A ver, el gobierno decidió devaluar a 800, una devaluación por sobre la inflación que iba a caer, y poner el carril-pero de las devaluaciones mensuales al 2%. ¿Qué claro. te dice el gobierno ahí? Mirá, mi devaluación va a ser el 2%. Fíjate lo que pasa con la tasa de interés. La está bajando para bajar el déficit cuasi fiscal, desarmar las LELIC y obligarle a los bancos que empiecen a prestarle al sector privado, pero hoy la tasa de política monetaria está en el 3,5. Entonces vos tenés el 2 de tasa de devaluación, 3,5 de tasa de interés, que la va a bajar seguramente al 2 y va a tener la inflación al 5 en el mejor de los casos no perforándolo. Si vos no haces las reformas estructurales, si vos no haces crecer la economía y no levantás el cepo, vas a tener una inflación, un tablero de macro, 2 más 2 con el 4 el 5 de inflación o el 4,5, vas a estar desajustado, desalineado, como estabas con masa. Sí. Por eso insisto, con la ley de base del Senado, con el pacto fiscal, con el Fondo Monetario dando un waiver para que puedas levantar el cepo y con las expectativas que de alguna manera se sigan creyendo y que la contención social no se empiece a deteriorar o por lo menos mantenerse. Acá A ver, hay, sí, hay un dato importante que se va a dar ahora, que para mí hay que analizar, hay que verlo. Los que tienen la paritaria como techo, es muy probable que le empiecen a ganar un poquito a la inflación. Está claro que es el 30%, en el mejor de los casos. Es muy probable que algunos sectores, con paritarias fuertes, de los sectores más pujantes, es muy probable que empiece a moverse, que empiece a verle ganarle a la inflación, sumado a que aparecieron los créditos de uva, tarjeta de crédito para los electrodomésticos, que también aparece otra vez en los comercios, no sé si vos lo detectaste, la famosa venta de 60 a 90 días, donde los cheques empiezan a movilizarse. Hay una tufillo a decir, che, esto se está, pero en un poquito de gente, porque los informales siguen sin techo, siguen a la intemperie, como digo yo, porque de alguna manera no hay inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento del empleo, y si hay cepo no va a haber inversión, ¿me entendés? Por eso digo, empieza a verse esto, por eso digo que es un trimestre de punto de inflexión para mí. Vos te enojás cuando yo digo esto, porque una vez te lo dije a vos, y vos me dijiste, Leo, siempre me decís lo mismo, siempre estamos en el momento bisagra, me decís vos. bueno, por suerte vos lo reconoces, Sí, que yo siempre lo estamos en momento reconozco. bisagra. Yo lo reconozco, no, yo no soy eufórico contra las buenas noticias, ni soy pesimista contra las malas noticias. Yo creo que todo hay que ponerlo en un contexto. O sea, vos a lo mejor, vos sabés que yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno. A mí el vaso medio lleno yo lo estoy viendo, pero también advierto. Hablando de vaso lleno o vacío, eh, hay dos economistas parecidos en la forma de pensar, pero le ponen pisos a la inflación diferentes. Cavallo, que dice que la inercia y la Argentina con esta economía no baja de 6-7%, no puede bajar de 6-7% la tasa mensual de inflación. Y Broda, que lo baja al 5%, 4-5% dice.
como piso, de ahí en más va a ser difícil perforarlo. Te pregunto a vos, ¿por qué esta disparidad tan importante? Porque entre uno y otro hay 50% de diferencia. Y la otra, ¿por qué la Argentina tiene ese piso, vamos a la más baja inclusive, de 4% mensual? Porque la inflación tiene un fenómeno multicausal monetario, hay un sesgo inflacionario de emisión monetaria ya hecho, de todavía el balance del Banco Central no corregido como si bien se está sincerando, con lo cual siempre en economía estudiamos que el sesgo monetario dura 12 meses, con lo cual yo coincido bastante con Cavallo que hay una inflación todavía inercial. Pero desde el punto de vista de que la inflación se empieza a corregir, no solamente por la es por el crecimiento de la economía, que es lo que estábamos hablando antes. Si no hay crecimiento genuino de la economía, el piso es muy probable que esté en 5 o 6%. Y yo te diría que 7 o 5 para el caso es lo mismo, aunque para vos es un montón, es lo Sí. mismo. Pero el problema es que cuando vos llegás a un 5 con forces, que vos decís, che, a las prepagas, che, ahora vamos a ajustar el 20 para abajo. Che, macanudo, al AMBA no le voy a aumentar las tarifas, se la voy a postergar. Cuando vos entras con esos forces, que ya ahí no es liberación total, es que en realidad estás tratando de que tu inflación no pueda perforar ese piso de 5. Y otra cosa importante, el ancla fiscal, solamente con el ancla fiscal, y aún lográndolo sostenido en el tiempo, superávit primario y financiero, no solamente vas a perforar ese 5%, ese 5% se perfora con crecimiento genuino de la economía, inversión más trabajo genuino de la economía y toma de empleo formal. Y para eso se necesita la de regulación laboral, impositiva y todo lo que estamos hablando, y generación de expectativa positiva, no solamente con la economía doméstica y con los actores de la economía interna, sino con el mundo externo. Por eso digo, estamos en un trimestre de inflexión, que ojalá aproveche Milei toda esta contención social que lo viene bancando, o de alguna manera encuestan eso, que la inflación está bajando, que los precios de los bonos están creciendo, que el riesgo país está bajando, que este tumulto que yo te digo de buenas noticias para los que tienen techo de paritario y para algunos comercios, que empiece a mover, que la tasa de interés de alguna manera baje a niveles normales. Entonces el descubierto ya no vale 100 como valía hace 4 meses. El sobregiro no vale 110 como valía hace 4 o 5 meses, ¿me entendés? Genera todo, pero obliga que al sector privado se tiene que Bueno, reinventar lo que pasa en es que este nuevo el modelo de el negocio. financiarse con la tarjeta de crédito sigue costando más de 300%. Sí, sí, pero ahí empiezan a aparecer ofertas, empiezan a aparecer la cuota sin interés, tienen que los electrodomésticos tienen que vender los stocks porque no lo pueden reponer. O sea, hay todo, estamos en el punto de inflexión de reinventarse. Y te aclaro una cosa, el sector privado se va a tener que reinventar porque van a aparecer los conceptos de que si la inflación baja, si crece la economía, si hay un plan en serio, va a aparecer un concepto que hasta ahora no se veía, que es la productividad, que es el hecho de decir cómo me financio, qué stock mantengo, qué hago con la competencia, si pierdo un cliente, pierdo un cliente, ya no puedo ya irme a un fondo común de inversión para con eso pagarme la masa salarial. ¿Me explico? O sea, todo eso que va a venir es la reinversión, reinventarse que tiene que hacer el sector privado a esta nueva modalidad. Sí. Porque, a ver, yo te digo una cosa, Gustavo, y no te Ojalá que sea solamente reinvención, porque reinventarse, digo hay yo. que, vos durante 40 años, ¿Eh? desde el 2000, 20 y pico de años, eh, llegamos al 2001 y quebraron porque no se pudieron reinventar las cabezas argentinas. Ojalá que sea solamente reinvención y no que tengamos quiebras una tras otra. Bueno, por eso es bueno empezar a contestarse alguna pregunta. La pregunta es, ¿estos cambios disruptivos que se da como el que puso Milei? La pregunta que hay que hacerse es, ¿vos creés que esto es por un rato o es por 4 años más 4? Vos me lo Entonces, cuando preguntás. vos te empecés a contestar esa pregunta, cuando vos te empecés a contestar esa pregunta, es decir, bueno, si yo creo que esto vino para quedarse 4 más 4, yo tengo que cambiar. Porque no puedo esperar que me van a devaluar, vendo el cereal o no lo vendo,
che, espero un poco sentado y veo si invierto o no invierto, me guardo los dólares en el colchón, etcétera, etcétera. Yo soy los que piensan que esto, y el termómetro mío es la contención social de lo que aguantó hasta ahora. Terrible ajuste, en cualquier otro momento esto no lo hubiera aguantado. Saqueo era lo mínimo que hubiera pasado. Yo digo que esto vino para quedarse por lo menos 4+4, con lo cual yo Leo, sugiero te a digo, reinventarse. espera, Leo, espera, porque lo que se ha aguantado hasta ahora es todos poniendo de su bolsillo algo que te está ¿Sí? faltando. Espera que ¿Sí? te lleguen 3 facturas, la cual ¿Sí? financiaste la luz, financiaste el gas, espera que te Tal vengan cual. todas las facturas y que no llegues. Espérate, que este Sí, problema sí. es en septiembre cuando se te acumuló la deuda y se te terminaron los dólares. Por eso vos coincidís conmigo que estamos en un trimestre de punto de inflexión, entonces. Vos que No, me criticás a septiembre, mí. para mí es septiembre la fecha. Para mí es Está bien. septiembre, cuando llega la Puede segunda ser. factura o primera factura gruesa de lo que te va a venir de gas, lo que te va a Sí, venir de sí, luz, sí. lo que vos financiaste durante, eh, que ahora pagás con tarjeta 3 cuotas y te viene todo junto y que vos pusiste Sí. 100, 200, 500, 1000 todos los meses, ahí es donde Para, decís, "Che, se me para terminó". septiembre falta 3 meses. Sí, sí, por eso te Por digo. eso por eso insisto que hay que urgente empezar a desregular la economía, alargar un plan para que las pymes empiecen a crecer, para que tomen empleo y para que la gente a través empiece a volcar, Eh, invertir y de alguna manera crecer, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos dirá qué puede pasar, ¿no? Gracias, Leo. Un abrazo grande. Tengo 5 preguntas No, más, pero estaríamos hasta las 5 de la tarde. Un abrazo grande. siempre hablar con vos, abrazo. Leo Piazza.